señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos con nosotros nuestro invitado del día. Se trata de Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y diputado al Parlacén. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día y gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer poder encontrarme con ustedes una mañana como esta. Al contrario. Bueno, en el día de ayer en la Junta Central Electoral se ventiló de forma mucho más precisa cuáles son las preocupaciones que tienen los partidos políticos con el tema de las candidaturas independientes, incluyendo el hecho de que quienes pierdan en los procesos internos puedan intentar tener candidaturas fuera de los partidos de forma independiente. ¿Cuál va a ser el curso de acción, según se acordó con la Junta Central Electoral, para continuar con el tratamiento de este tema? Mira, sin lugar a dudas que la introducción de la figura de un candidato independiente impacta muchas acciones y situaciones en términos de las boletas y las propias elecciones a nivel general. Primero, definir los reglamentos, la base sobre la que esa persona entraría, ¿no? Si va a tener financiamiento, cómo se van a aplicar los puestos que se asignan a partir de una determinada cantidad de votos que obtiene un candidato a fin de la parte del Congreso, etcétera. Si va a ser objeto de un financiamiento oficial, cuáles son los requisitos que se van a aplicar ahí para que una persona pueda ser candidato independiente. Entonces, pienso que hay todo un ejercicio pendiente que hay que hacer ahí. No creo que haya que hacer una oposición al hecho, sino exigir una regulación que permita que eso, si se va a hacer, se haga correctamente. Pero todo esto, yo diría que también va asociado a la propia falta de autoridad y credibilidad de los partidos políticos a nivel mundial. Si nosotros somos realistas, es probable que muchos candidatos llevados por los partidos tampoco son afines a esos partidos. A veces aprovechan una oportunidad para llevar una candidatura, pero obviamente ese derecho estaba concedido específicamente a los partidos políticos. Ahora se trata de darle un radio más amplio y justamente eso puede traer una serie de vulnerabilidades que es lo que hay que salvar. Y yo pienso que siempre que algo se va a hacer, no es tanto el hecho, hay que ver la forma y la regulación que se va a establecer ahí. Yo pienso que el foco tiene que estar puesto en lograr no adicionar vulnerabilidad, ni que los partidos sean castigados, sino que la sociedad pueda beneficiarse en términos de lo que la ley le puede ofrecer con participación y demás. Que se habla incluso hasta de la aprobación de una ley para reglamentar esas candidaturas independientes y de no permitir, que es la preocupación de los partidos políticos, que alguien que participe en un proceso interno como candidato de repente perdió, entonces vaya a buscar una candidatura independiente. ¿Por qué no crear también el hecho y aprovechar en esa ley de que también aquellos que son electos con el voto popular y que por un partido político y que se van de ese partido, ya sea porque renuncie para declararse independiente o que se vayan para otra organización política, que se quede el partido con esa curul, que es por ahí donde nació y salió electo esa persona? Claro, eso sería lo justo, ¿verdad? Eso sería lo justo, claro. Porque fíjate también que por mucho tiempo se debatió el tema del transfugismo. Si eso fuera así, estuviese alimentando nueva vez una derivada de transfugismo. Si tú has sido ya aspirante y has perdido en tu decisión de buscar una candidatura, no es justo que luego te vayas como independiente y entonces dividas el voto de esa organización de la que tú intentaste y no lo lograste. Entonces, son de los aspectos que justamente tienen que asegurarse para no llevar vulnerabilidad a un sistema que nos necesita ser más fuerte, no que sea debilitado, porque ahí todos perderíamos. Entonces es como cogerlo y hacerlo bien si se va a hacer, pero no dejarlo en un ámbito que pueda servir para dañar ya lo debilitados que están los partidos. Bichara, hemos visto que en este proceso del candidato independiente, los partidos políticos han estado a una voz, que se regule esta figura
dentro del sistema político en la República Dominicana. Sería importante que en ese mismo esfuerzo que están haciendo los partidos políticos por intereses obviamente de las mismas organizaciones, lo canalicen también para ponerse de acuerdo en resolver principales problemas del país, como por ejemplo el problema del sistema eléctrico. Mira, yo pienso que es natural, porque si tú te vas a lo que existe, es una exclusividad de los partidos el hacer esas postulaciones. Y sabemos que muchos la tienen como una herramienta también. Entonces, el caso de que se abra ese derecho debilita esa exclusividad y es normal que haya una reacción, pero yo pienso que en este caso la ley en sí lo contempla, no es un invento, eso estaba ahí. Entonces, lo que hay que hacer es que hacerlo correctamente y repito, blindar eso de una forma que lejos de dañar sea realmente algo que pueda aportar algo a nuestra democracia, a una representación de la sociedad, pero no dejarlo en un modo que pueda venir una persona con una situación oscura o una ejecutoria complicada a adueñarse de posiciones que son determinadas. Y unifican criterios también para resolver otros problemas que afectan a la mayoría de la población. Bueno, eso ya parte de un desarrollo político que tenemos que alcanzar. O sea, justamente en la medida que uno logra hacer sinergia para algunos temas, se le da incluso continuidad. Aquí se entiende que es un borrón y cuenta nueva en cuanto a planes y todo. Entonces, la continuidad del Estado siempre ha estado en tela de juicio. Entonces, es un ejercicio pendiente el que nosotros, es un escenario de perfección al que nosotros quisiéramos llegar. Ojalá pueda ser así. Pero Totalmente de acuerdo. Antes de salir del tema, porque no es solamente que está contemplado en la ley. Esa ley que fue aprobada en el 2018 fue promovida por el PLD y de hecho fue aprobada con un voto mayoritario del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué se pretendía en ese momento cuando se introdujo esta figura? Viendo la reacción ahora, que es como si nunca se hubiera querido. Bueno, el partido no se ha opuesto a eso. Tiene su misma postura, la dijo desde el primer momento, y la postura es eso, lograr un marco regulatorio que asegure que eso no vulnere la ya situación de los partidos y que sea realmente una figura que ayude a una mayor participación, expresión y oportunidades para la sociedad. Creo que la corriente a nivel mundial va en ese orden. Los partidos tienen que tratar de fortalecerse, de colocarse al nivel que la sociedad les pide, de levantar las banderas que la sociedad quiere levantar y necesita en estos tiempos. Y yo creo que todo eso es lo que da el frame legal que permite que sea positivo. Pero no hay oposición de parte del PLD. Haciendo una retrospectiva a lo del 2020, a lo que había en el Partido de la Liberación Dominicana, 20 años en el poder, y que de repente en una lucha interna van en desacuerdo en crear una ley de partidos políticos que al final lo hicieron de manera al vapor, con muchos errores, y que eso dio al traste precisamente con algunas situaciones que llegó hasta la división de ese partido. Se equivocó el PLD en empujar esa ley cómo se hizo y ese proceso. Me gustaría conocer, porque hasta ahora no hay ninguna mea culpa en el caso del Partido de la Liberación Dominicana en torno al proceso que ha vivido y que se ha disminuido potencialmente porque se dividió. Mira, primero es que definitivamente el partido tiene una posición clara desde el primer momento y creo que los demás partidos se han expresado por igual. El requerimiento ha estado solamente fundamentado en que lo que emane de ahí, lo que se elabore, lo que quede aprobado, sea bien hecho. Y yo creo que ahí que están todos enfocados, pero nadie puede contra lo que la ley establece. Y eso está ahí y qué bueno que está. Lo que habrá un ejercicio pendiente de tratar de que eso termine de la mejor forma
y que la sociedad pueda sacar provecho de esa modificación o de esa adición a lo que serían las oportunidades para la postulación de posiciones, pero oponerse a eso sería ir contra una corriente de la sociedad de este tiempo. O sea, yo lo veo así, por lo menos de mi parte, y creo que es lo que el partido ha expresado las veces que ha hablado sobre el tema. Rubén, hoy el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne, el presidente va a presentar el candidato o la candidata, la persona que él va a proponer para que sea procurador o procuradora general de la República. Un sector del oficialismo está a favor de que sea Jenny Berenice, quien obviamente lidera simpatías, y creo que también a lo interno del partido Fuerza del Pueblo, creo que no se opone. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana con relación a la persona que debería estar al cargo del Ministerio Público? Mira, yo pienso que para cualquier persona que esté en ese ámbito es una aspiración legítima el llegar a esa posición. Nosotros, o en mi caso, porque no es un debate que ha tenido el partido sobre ese aspecto, en términos personal tendría que responderte, pienso que la aspiración de uno como ciudadano es que quien detente esa posición se maneje con sentido de justicia. Que no objetan a nadie. Absolutamente a nadie, simplemente hay que pedirle que se manejen con sentido de justicia, porque esa es su tarea, y que sea una justicia como la sociedad y la población quisiera para crecer en términos cualitativos, pero después el que tenga los méritos, si los tiene, hay que concedérselos, y felicidades al que lo pueda lograr. Lo que hay que pedir es que se maneje con sentido de justicia y con nobleza. Después, todo lo otro, que siga hacia adelante. A usted le tocó, como vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, la CDEE, en esa oportunidad, de hacer la licitación y la construcción de Punta Catalina. En su momento había problemas con la licitación, algunas empresas decían que se hizo mal, bueno, pero el asunto es que ya está ahí. Pero hemos tenido algún deterioro en el sistema eléctrico y apagones que no ocurrían desde el 2018. Me gustaría que usted nos haga una valoración en torno a qué ha pasado y cómo piensa usted que se está manejando el sector eléctrico. Mira, lo primero es que yo pienso que Punta Catalina ya ha hablado por sí sola. No creo que yo pueda hablar mejor que lo que ha hablado Punta Catalina. O sea que ella tiene ya cómo defenderse, lo ha hecho, ha hablado, se ha expresado y lo ha demostrado. O sea, una planta que está generando solamente como empresa casi 300 millones de dólares al año de beneficio, y que le ahorra al Estado en compra a las sedes algunos 250 millones de dólares. Si tú sacas un cálculo ahí, tendrás que juntarte con 500 o 600 millones de dólares al año de beneficios para el Estado. Entonces, yo pienso que eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana de un proyecto así. Y, como siempre he dicho, es una planta de tantas en el mundo. El que quiere saber costos, en cualquier país lo puede encontrar, tecnologías están ahí, o sea, ahí no hay nada que no sea un día a día en el mundo energético. Y las empresas que construyeron también están todas ahí. Las apuestas son puntas catalinas en otros lugares para mejorar el sistema eléctrico. Mira, justamente tú has puesto un aspecto importante ahí. La Punta Catalina es un proyecto que se hizo con altos niveles de redundancia y otro de aprovechamiento. Es decir, si tú vas a hacer una segunda Punta Catalina, tienes ahí un muelle, que ya no tienes que construirlo, tienes una subestación que ya está hecha, tienes un almacén, tienes depósitos, tienes línea de transmisión y muchísimas cosas más que ya están ahí. Ahora, ¿cuál es el compromiso? El medio ambiente. ¿Eso qué significa? Dinero. Tú puedes hacer una planta crítica, supercrítica, ultra supercrítica. Tú puedes tener, igual como tú tienes un vehículo, una planta eléctrica, tiene diferentes niveles de calidad, y la diferencia fundamental es el tratamiento medioambiental. Si tú vas a poner una planta en Estados Unidos como Punta Catalina, no te va a costar 2.500 millones de dólares, te va a costar 5.000.
porque los equipos que le van a poner van a ser equipos que tienen una calidad de filtros que te van a costar un dinero para poder ser admitido ahí. Entonces, todo eso es circunstancial. Y en el caso de Punta Catalina, hay terreno suficiente para hacer una segunda unidad. Hoy Catalina aporta un 30% de la generación en República Dominicana. Y esa es la planta más barata del sistema eléctrico. Entonces, si tú tuvieras 2 Punta Catalina, tuvieses el 60% al menor costo en República Dominicana. Entonces, ¿por qué con la llegada de Celso Marrancini ha llegado también los apagones? Mira, yo pienso... Teniendo a Punta Catalina aportando un 30%. Sí, bueno, porque en este caso no es un tema de generación. No es un tema de generación. Sí. Exactamente. O sea, aquí lo que hemos tenido es un deterioro en lo que son la infraestructura del sector eléctrico, que empezó con una falta de mantenimiento que ahora está acumulada. Entonces, estamos pagando una falta de mantenimiento. Yo en estos días lo decía, o sea, él entró a un partido de pelota en el 7º inning con 5 carreras en contra. Claro, porque tú tienes todo ese tiempo que está sin mantenimiento el sector, tú no lo vas a solucionar en 2 días. Entonces tú tienes una situación ahora, ¿cuál es? Tú tienes, no sé si ustedes dimensionan el tema económico del sector. O sea, estamos hablando de que las pérdidas pasaron de 20 y pico a 40 y pico. O sea, se duplicó. Y los ajustes que está haciendo el gobierno, las medidas que está tomando, ¿son las correctas para un corto o mediano plazo solucionar el tema de los apagones? O sea, habría que ver dónde uno está ubicado. A ver, tú como ciudadano, dices, bueno, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer con 6 horas de apagones, 8, 10, lo que sea que toquen ahí? ¿Cómo resuelvo esto con todos estos apagones? Ahora, pero el que está administrando dice, ¿cómo doy 200? Si doy 200 pierdo 100. Si doy 100 pierdo 50. Entonces, yo pierdo menos mientras menos doy. O sea, esa es la situación que hay. Entonces, pero digo, nosotros hemos retrocedido 20 años en el control de las pérdidas. 20 años se han ido ahí de golpe por raso. Ahora, ¿qué tiempo lleva bajar 20 puntos de pérdidas? Ustedes, o sea, si me preguntan a mí, ¿qué tiempo? De 7 a 8 años. 7 a 8. Para tú bajar 20 puntos de pérdidas, trabajando intensamente, no de que mamoneando, no, trabajando intensamente. Para tú bajar de 40 y pico como está y colocarte de nuevo en 20 y pico como estaba, eso no se hace de un día para otro. Pero entonces, ¿eso qué significa? ¿7 u 8 años de este nivel de apagones? No, eso quiere decir que el déficit del sector está montado en 1.500, 1.600 millones de dólares a esos niveles de pérdidas. Entonces, si tú quieres mantener un servicio con la calidad que la población lo necesita, ¿por qué? Porque el servicio eléctrico es un indicador de bienestar social en el mundo ya. Todo lo cotidiano depende de la energía. Y prontamente hasta el transporte en un grado considerable dependerá de ahí, todo de esta energía. Entonces, para tú mantener el servicio, ¿qué tienes que hacer? Prepararte para buscar cómo vas a sufragar el déficit que te está generando mientras tú lo vas combatiendo. O sea, tú tienes que apropiar los recursos suficientes para poder apoyar y salir y enfrentar el déficit, porque alguien tiene que pagar el déficit. Entonces tiene que pagarlo el gobierno. ¿Quién tiene que pagarlo? El gobierno paga el déficit porque las sedes no van a tener con qué volver a comprar energía. Si yo doy 100 y nada más cobro 45, cuando no voy a poder comprar 100 otra vez, porque nada más tengo 45 en la caja. Entonces, si eso fuese una continuidad, cada día tendría que dar menos luz. Entonces, ¿es beneficioso que el Estado se quede con las EDES o que la traspase al sector privado? Mira, la privatización en muchos países existe, en otros hay un híbrido, donde el sector privado se encarga de la comercialización y el Estado mantiene una propiedad. Calculen ustedes cuánto cuesta todas las redes que hay en el país. Pero más importante aún, ya nosotros hicimos eso. Todos esos postes de luz, tuvimos ese modelo de privatización. todas esas subestaciones, todo eso tiene un valor enorme y es propiedad del pueblo dominicano. Si tú vas a ceder eso
hay que ver qué dice ese documento donde eso se cede, cuáles son las condiciones. Pero ya se hizo. Ya se hizo en un momento. Y se le dio atrás. Y se le dio atrás. ¿Por qué? Porque no era posible ajustar la tarifa a los niveles que llegaron los combustibles. Entonces, yo digo, aquí lo único rápido es el anuncio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un cúmulo enorme de trabajo pendiente. ¿Y por qué en el país el kilovatio de energía es el más caro? Yo no diría, en el país, yo no diría que es el más caro. Ahora, ahí tenemos dos cosas. Primero, ¿qué hicimos nosotros? A nosotros nos tocó, y yo he dicho, cada administración tiene sus propios retos. ¿Cuál fue el reto nuestro? El tema de la generación. Tú tenías una oferta que no podía superar la demanda. Había un déficit enorme de energía de bajo costo. ¿Con qué intentamos suplirlo? Con gas. ¿Por qué no entró el gas? Porque en ese periodo, hasta que llegó el 2020, el gas tenía unos precios inalcanzables para cualquier proyecto de generación. No había cómo comprar gas para una planta. Entonces la única opción fue carbón mineral pulverizado. Entonces nace Punta Catalina. Pero fíjense cómo se construye Punta Catalina, se convierte en las plantas de la zona este del país. Hoy, ¿quién nos recuerda los líos que habían con Cogentrix? ¿Y qué es Cogentrix hoy? Es una de las más baratas del país. 300 megavatios, 3 unidades de 100, tirando energía sin problema todos los días, porque la convertimos a gas natural. Porque la convertimos al gas y lograron un contrato en el tiempo hábil que podía contratarse el gas, que fue ya allá adelante avanzando 18, 19, 20, o sea, eso fue lo que hizo, convertir todo el este a gas natural, energía barata, ponerle punta, y por eso hoy tenemos energía. Si eso no se hubiese hecho, no sé dónde estaríamos nosotros como país hoy. Entonces el país debe seguir entonces desarrollando el tema de la energía renovable, energía eólica, para poder seguir desarrollando y no tener ese problema en un futuro. Lo que pasa, eso tiene que tener un acompañamiento. A ver, tú necesitas energía base. Y según colocas energía base, tú sigues colocando renovables. Porque tú dices, bueno, ¿y qué pasa si dura 3 días lloviendo? ¿De dónde saco la energía? Tienes que irte a la energía térmica. Tienes que prender las plantas porque el sol no está. El viento es estacionario. Hay meses del año que tú no tienes el viento. Y una vez más que otro. Y hay momentos del día que el viento no está tampoco. Entonces, debe tener diferentes alternativas. Tú necesitas, mientras no haya una fuente de acumulación a ese grado, que tú digas, bueno, puedo acumular energía en una batería renovable para no botarla, pero tú no tienes dónde acumular energía para tú poder disponerla cuando se oscurece. Tú tienes 9 horas u 8 horas para generar con el sol y otras para generar con el viento. Entonces, tú siempre necesitas energía base. O sea que tú tienes que poner la renovable en la medida que colocas la otra, porque la energía renovable tú la puedes tener, ponte tú a un 25% de tu demanda colocada, pero necesita todavía la otra mientras no se hagan sistemas de acumulación suficientes para manejar poblaciones. ¿Pero cuáles medidas se deberían estar tomando en este momento para mitigar de alguna manera la situación que hay con los apagones en los sectores más populares? Un plan agresivo de trabajo de mantenimiento en las redes, lo que son los transformadores, las subestaciones, las líneas. Pero todo esto es pérdida técnica, lo que se tiene, no hay una política de... Hay ambas cosas. Okay. Hay ambas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Esas pérdidas técnicas... Eso no es solo la pérdida técnica. Claro, esas pérdidas técnicas, diríamos, bueno, como están, es como si tú dices, tengo una manguera para regar el jardín, pero la manguera tiene 100 hoyos. Y antes de que llegue a la punta el agua, ya la mitad se ha perdido en el camino y tú no la puedes aprovechar. Tú tienes que fajarte. Que sencillamente se cierra la pluma. Tú cierras la pluma. ¿Eso es lo que está pasando? La abre menos, ¿verdad? Tira menos agua. Eso es lo que está pasando. Justamente esa es la imagen de lo que es la realidad. Ahora tú tienes que empezar a tapar esos hoyitos, te va a llevar un tiempo. Y cuando tú terminas, tú puedes pasar todo el agua. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánta agua estoy dispuesta a perder para tener agua en la punta de la manguera? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, hay que fajarse a tapar ese hoyito de la manguera, esos escapes, a reducir esas pérdidas para que lo que pase por ahí se convierta en dinero en las distribuidoras. Y eso es un proceso que hay que lograr alcanzar ahora y llevará su tiempo. ¿Qué importancia tiene la alianza de la República Dominicana con Guyana? Ayer el presidente
Me refiero en el sentido del sistema del problema eléctrico en la República Dominicana. Ayer el presidente regresó de Guyana y se habla de completar acuerdos con Guyana sobre la exploración y explotación petrolera y la instalación de una refinería de petróleo. ¿Qué impacto podría tener eso en beneficio de mejorar el problema del sistema eléctrico en la República Dominicana? Mira, esos contactos siempre han sido, digamos, deseados por el país. Hay otras fuentes de combustible para generación en la zona que se quiere establecer contacto con ellos. Por ejemplo, el mismo gas propano, son islas que tienen tecnologías que nosotros no hemos utilizado aquí. Hay plantas de generación que se mueven con gas propano, que también es asequible, aunque obviamente es un poco más peligroso. Si ustedes se fijan, cuando ustedes usan gas propano, cuando la estufa de la casa hay algún escape, se queda una hornilla abierta, ustedes ven que el gas propano se asienta. El gas natural licuado flota. Entonces, son riesgos asociados a la tecnología que nosotros no sabemos manejar todavía en términos de generación, pero ese país tiene fuentes y tiene oportunidades que nosotros no tenemos, y obviamente una alianza ahí puede ser un ganar-ganar, mercado para ellos, producto para nosotros. Hemos tenido conversaciones, no es la primera vez, o sea, esos acercamientos tienen ya mucho tiempo, y en una ocasión incluso llegamos a hablar de hacer una planta común aquí, donde ellos pondrían el combustible. O sea, toda esa sociedad, esa sinergia se ha estado manejando por años, ojalá pueda prosperar. Todo lo que sea bueno hay que apoyarlo. Yo creo que nadie en su sano juicio celebra lo que está pasando con el sector, ni es algo que deba dársele un matiz político. Yo de verdad siempre trato de cuidarme de esa parte, no sin evidenciar realmente cuál es la realidad, pero trato de hacerlo de la forma mejor posible, porque entiendo que esto es un problema que a todos nos afecta por igual. Y nadie quiere dar apagones. Yo creo que nadie quiere verse como el rey de los apagones, ¿verdad? Porque donde quiera que tú vas te ven mal, pero hay que tomar una decisión seria de agresivamente atacar esas pérdidas para que pongan ahí la energía que estamos esperando. Sí, y que no se pierda. Al final del programa me gustaría tocar el tema partidario, pero en el área de la escogencia del candidato. Hay varios que aspiran o que han anunciado aspiración, hay otros que ya en su proceso saldrán, pero está Francisco Javier García, está Charlie Mariotti, que lo han dicho públicamente, Francisco Domínguez Brito. El proceso interno para escoger un candidato dentro del PLD debiera ser igual que se hizo cuando se escogió a Martínez, a Abel Martínez. Mira, justamente primero aclarar que el partido siempre respetará lo que está establecido en la ley. O sea, con eso el partido no juega con eso. Ahora, ¿qué es lo que hizo el partido la vez anterior? Hizo un pacto de damas y caballeros. Y entre ellos, eso fue un acuerdo que ellos hicieron, donde ellos se comprometían primero a respetarse mutuamente en un proceso interno de promoción del partido, y el partido apuntalaría al candidato que oficializaría más adelante, según las leyes de la Junta, en los procesos como están establecidos, pero entre ellos ya habían determinado cuál sería el candidato. Y eso se firmó y así se cumplió. Y fue un proceso que se hizo abierto. La Junta nos apoyó en términos de nos prestó unos equipos y era una consulta interna la que se hizo. En el caso de ahora, hay aspirantes, como ha mencionado, algunos que ya han comunicado su deseo de aspirar a la candidatura. El partido igual los recibe y obviamente que lo que suceda, el cómo y el cuándo, es la tarea que tenemos pendiente. Hay algunos sectores que porque lo leí en un titular principal de un periódico donde decía que el PLD escogería este año su candidato. Puede ser un deseo de alguien o una idea, porque entiende que el partido tal vez necesita definir lo más temprano que pueda su candidato para ponerse a trabajar con él, y otros pueden tener una idea diferente. Por eso ahí viene una reunión que está pendiente y el comité político en su momento tendrá esa discusión, cuándo y cómo se apuntalaría a ese candidato o candidata, pero a sabiendas de que
siempre acorde a lo que la ley establece, y en ese tiempo que da la ley se oficializaría eso a nivel con los organismos responsables, con la Junta, pero a nivel interno hay decisiones que no transgreden con la ley, que el partido siempre la tomaría según la conveniencia política para él. Rubén, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Despedimos a Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, diputado del Parlacén. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.